Hola, soy Pilar Pérez, soy historiadora y me invitaron para responder la pregunta ¿qué entiendo por un otro interno? Por historiadora puedo decirles que un otro interno no es una abstracción, sino que surge en un momento histórico en particular, más concretamente en el momento de constitución de los estados, la nación y el territorio que definen a un nosotros y a una identidad nacional. Ese otro interno viene a ser lo que queda por dentro de ese cuerpo que se conforma en ese contexto histórico en particular, pero que no está identificado con ese nosotros. Es decir, es clave para diferenciar quiénes no somos nosotros. Eh, Pasa a ser a partir de entonces una minoría, aunque no necesariamente numéricamente sean pocas personas, sino que son considerados menos en relación a nosotros, que es ese conjunto macro que se conforma y se va dando una identidad de a poco a través de diferentes políticas. Entonces, el otro interno es fundamental a la creación de ese Estado, esa nación y ese territorio. Y si nos vamos metiendo ya en el caso argentino, uno de nuestros otros internos son los pueblos originarios, que quedan en el contexto de la avanzada militar de la década de 1870-1880 del siglo XIX, como un grupo no deseado dentro de ese cuerpo de nosotros. Entonces, este otro interno en principio es lo que se recorta del nosotros, lo que queda por fuera, y que este quedar por fuera no solamente significa una exclusión de las definiciones que van a darse ese nosotros y al mismo tiempo van a adquirir una serie de estigmatizaciones y de descripciones propias, sino que también esto se replica no solo en el discurso, sino también en el acceso a derechos. Y esos otros internos van a ser considerados ciudadanos de segunda o discriminados al momento del acceso a los diferentes derechos, aunque aparezcan como de forma colectiva, ¿no? Entonces, ¿para qué se crea ese otro interno? Ese otro interno se crea con la intención de fortalecer el nosotros, de distinguirnos de eso que puede haber sido parte de nuestro pasado, si se quiere, pero que no va a ser seguramente parte de nuestro futuro. Si vamos al caso de la Argentina que se conforma a fines del siglo XIX, es una Argentina con una idea muy de conformar un ciudadano proeuropeo, esta idea de que los argentinos descendemos de los barcos. Entonces, ese otro interno va a pasar a ser lo que representa nuestro pasado, y un pasado que en realidad no tiene un tiempo histórico real, si se quiere, sino que se sale por fuera de la cadena del proceso civilizatorio, evolucionista del Estado, ¿sí? Del desarrollo incluso naturalizado de lo que debería ser un Estado y una nación para considerarse grande, gloriosa. Entonces, ese otro interno al mismo tiempo puede volverse peligroso. Es decir, esa forma de delimitar quién es ese grupo particular, singularizado, que vamos a diferenciar, que está dentro del cuerpo de la nación, pero al mismo tiempo implica o una rémora del pasado, o algo que nos incomoda, o algo que eventualmente también nos puede poner en peligro. Y puede ponernos en peligro desde la perspectiva material, es decir, avanzar sobre nuestro territorio, romperlo, desgarrarlo, o también desde lo simbólico y atentar contra nuestra construcción identitaria, desmejorarla, si se quiere, y quizás, digamos, para poder meterlo dentro de un contexto histórico, que es lo que me interesa hacer, voy a retomar dos ejemplos, ¿no? Para pensar cómo se conforma este otro interno, desde dónde y para qué, y cómo repercute la construcción de un otro interno y a qué le es funcional. Entonces, voy a tomar la construcción del otro interno en el contexto de la década de 1870, previo a la conquista, a la llamada, mal llamada conquista del desierto, y luego voy a tomar un ejemplo del siglo XXI para pensar el actual presente y el vínculo con el pueblo mapuche en la Argentina. Entonces, si pensamos en la relación que existía entre pueblos originarios y estados, ya sea el estado de Buenos Aires, de Córdoba, de la Confederación, etcétera, siempre habían sido
instancias negociadas, pactadas, acordadas, que eventualmente cuando esos vínculos y tratados políticos llegaban a un conflicto, había una situación de violencia que son lo que nosotros conocemos como los malones. Sin embargo, esos malones han pasado, digamos, hacia adelante, hacia nuestro presente. Si uno piensa qué es lo que conoce de los malones, sabe que eran las incursiones que hacían los indígenas sobre la frontera y que eran violentas, digamos que eran basadas en el robo si se quiere, hasta en la naturaleza del indígena de hacer daño, quitándole toda política a lo que en realidad representaban los malones, ¿no? Que era, como les decía, el momento de quiebre de una situación de acuerdo político, y que por otra parte no eran malones solamente indígenas, sino que también desde el mundo criollo se hacían malones hacia los territorios indígenas, y también se robaba, se violentaba, se quemaba, se llevaban cautivas, presos, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta difícil política que se establece en el siglo XIX, por lo menos, pasa a ser reducida a lo salvaje que son los indígenas, ¿no? Y pasan a cada vez con mayor énfasis, digamos, en esta década que estoy marcando, se empieza a singularizar en el indio. Ya no son las diferentes parcialidades que habían en determinados lugares o con caciques que los representaban, sino los indios. Y los indios ligados al malón. Y esos malones se volvían peligrosos hacia la sociedad criolla en su conjunto, no hacia los estancieros del sur de Buenos Aires, sino hacia todos nosotros, hacia todos esos que estábamos conformando el nosotros, ¿no? Entonces, fíjense cómo se empieza a reducir, a descomplejizar lo que es ese otro y a estigmatizarlo, a marcarlo, a despolitizarlo, a sacarlo de la historia y además atribuirle la idea de peligrosidad. Y esa peligrosidad, de nuevo, no era, digamos, que le robaban las vacas a Anchorena, sino que atentaban contra nuestras tierras, contra nuestro territorio, contra nuestra nación, contra nuestra idea de un Estado civilizado. Entonces, este va a ser el argumento de base central que van a utilizar para legitimar las campañas de ocupación militar del norte de la Patagonia, de la Pampa y del norte de la Patagonia. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, a través de una homogeneización del discurso político, del discurso de la prensa, de una incluso literatura que apoya, digamos, a esta idea de construcción de lo indígena, ¿sí? Y, digamos, a un convencimiento generalizado de lo peligroso que esto es. Entonces, el Estado debe responder por el bien común y por esto avanza sobre ese otro interno peligroso. Fíjense que a pesar de las múltiples diferencias, digamos, históricas y de lo mucho que ha atravesado, si pensamos todo el siglo XX, en el siglo XXI, hoy, se siguen montando sobre esta escena básica, la del malón y el indio malonero, a lo peligrosos que empiezan a ser los mapuches en el presente. Voy a ir a un ejemplo concreto. En la comunidad lafgen-uralismo, digamos, hubo quema de cabañas, rotura de candados y entradas, digamos, en distintas propiedades de la zona, y rápidamente se comenzó a constituir un discurso social, público, político, por supuesto, sabemos que hay muchos intereses por detrás, pero quiero remitirme a lo que es la construcción del otro interno, en donde se inculpa a la comunidad, repito, donde fuera asesinado Rafael Nahuel. Y esto se toma por cierto, y de hecho nadie cuestiona que no ha mediado aún una investigación policial que determine quiénes fueron los responsables de esos actos de vandalismo. Se asume sin ningún tipo de mediación que fueron ellos. ¿Por qué? Porque ya está instalada la construcción de ese otro interno. Y además ahora se le ha agregado la idea de que son peligrosos. Y entonces eso se liga rápidamente en el razonamiento, bien estimulado, de nuevo, por una serie de repertorios que se han repartido a lo largo de todo el siglo XX, que son básicamente el indio malonero, y que ahora se le atribuyen esta nueva peligrosidad, ¿no? En donde aparecen de nuevo las ideas de secesión, de ruptura, de amenaza al conjunto de la sociedad,
no una tierra concreta que es la que se está disputando, sino al territorio común de la Argentina, ¿sí? Y si no, los invito a mirar un poco los titulares de la prensa del diario Clarín, del diario La Nación, en donde permanentemente se habla de enfrentamientos, de mapuches que declaran la guerra al Estado argentino, etcétera, etcétera. De nuevo, descomplejizando lo complicada que es la política indígena al presente, sobre todo en el marco de una situación como es lo que, lo que esa conquista del desierto del siglo XIX representó y que nunca, o hasta hace poco, no había sido revisitada ni desde la política, ni desde la academia, ni desde la sociedad, ni desde los organismos de derechos humanos, ni desde muchos sectores que estamos comprometidos, digamos, por los derechos colectivos, ¿no?, en nuestro país. Entonces, hay mucho trabajo aún por hacer y mucho por desandar de esta construcción que está profundamente arraigada en el argentino promedio y en la sociedad argentina en general. Entonces, este otro interno es una construcción que se viene arrastrando desde ese momento en particular del siglo XIX y que demuestra un poco un éxito de lo que fue el proceso genocida de la conquista del desierto.